Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Futbolero en Cuarentena. Soy Pato Blum y en esta ocasión llegamos hasta sus hogares con el homenaje a uno de los personajes más icónicos y representativos de nuestro continente. Y es que hablar de la Copa Libertadores es hablar del ecuatoriano Alberto Spencer. Pero para eso hemos convocado a Brian Rodríguez y al periodista e investigador Freddy Álava, que por varios años de su extensa carrera se dedicó a recopilar datos e información sobre la leyenda de Peñarol, que luego sería publicado en su libro titulado Spencer, goleador universal. Freddy será nuestra hoja de ruta en el repaso de la vida futbolística del popular Cabeza Mágica. Comienzo saludando a Brian, que hoy me acompaña en la dirección del programa. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Pues muy gustoso de estar en este nuevo podcast de Futboleros en Cuarentena y permitirme decir que es un placer tenerlo aquí a Freddy Álava, periodista reconocido ecuatoriano, muy amante del deporte y pues bueno, que el día de hoy nos va a deleitar un poco de la historia futbolística de Alberto Spencer, Cabeza Mágica, goleador de la Copa Libertadores. Bienvenido, Brian, y te felicito de todo corazón por tu debut en esta dirección del programa. Hola Freddy, ¿cómo estás? Esperando que te encuentres muy bien de salud y podamos disfrutar y rememorar de los grandes e históricos momentos de Alberto. ¿Qué tal, Pato? Brian, un gusto estar con ustedes. Les he escuchado ya en otras ocasiones, les felicito por esta nueva propuesta y estoy a las órdenes para las inquietudes y compartir esto que tanto nos gusta y hablar del gran y querido Alberto Spencer Herrera. Para hacer una breve introducción de quién eres y por qué hoy te hemos invitado para este programa homenaje al gran Alberto Spencer, Freddy Álava es un periodista ecuatoriano que ha dedicado, bueno, como lo contaba, gran parte de su carrera a poder recopilar momentos históricos, llegando a cubrir los momentos más icónicos del fútbol ecuatoriano, no solamente en temas de Alberto Spencer, sino también ha estado en la consecución del título de la Liga de Quito, campeón de la Copa Libertadores del 2008 y muchos otros momentos icónicos del fútbol tricolor. Freddy, cuéntame qué pasa por tu cabeza, cómo te inspiras a escribir este libro. Bueno, este libro empezó allá por el año 97. Yo laboraba en una radio de Argentina, una radio que se llamaba Radio Bonaerense. El programa se llamaba Fútbol al Rojo Vivo, seguíamos a Independiente. Además de laborar de esa forma, me gustaba mucho la lectura futbolera, y me gustaba ver las cosas en Argentina, viviendo en Buenos Aires, las cosas que tuvieran que ver con Ecuador. Entonces buscaba algo, pero casi siempre el factor común era Alberto Spencer. Ibas a la calle Corrientes y entrabas a las 1001 librerías que había allí y ahí siempre ibas a encontrar un libro, una revista, algo que hable de Alberto Spencer. Empecé a comprar todo lo que tenía que ver con Alberto y un día me di cuenta que tenía el cuarto donde yo vivía casi lleno de cosas de Alberto Spencer y ahí me decidí intentar escribir un libro sobre su vida. Me contabas por interno que llegaste a tener la posibilidad de poder conversar y compartirlo con Spencer. Bueno, ¿cómo fue esta experiencia? Sí, fue una experiencia bastante peculiar porque en esa época yo era joven, no era un periodista conocido, quería abrirme campo. Si bien es cierto, estaba trabajando en Argentina, allá ya me conocían algunos amigos, pero yo quería ser conocido acá. Cuando llego donde Alberto me decía, no te conozco, ¿cuál es tu recorrido? ¿Cuántos libros has logrado escribir para que me muestres, para saber cómo vas a escribir sobre mí? Entonces fue todo un poco gracioso. Él había tenido además una experiencia no muy buena con alguien que le había propuesto hacer un libro y después de publicado se dio cuenta de que habían cosas inexactas o cosas que a él le causaron problemas. Por ejemplo, el gran amigo de Alberto era Juan Joya Legario, que fue un jugador peruano icónico en la delantera de Peñarol. Y en algún libro que se escribió, alguien había hablado mal de Perú, de los problemas de Ecuador con Perú. Entonces, Spencer estaba exento de esas cosas. Entonces, en un libro no se podía hablar mal de la tierra de quien fue su hermano de toda la vida. Peñarol tenía a Spencer y Joya en la delantera durante más de una década. Fueron ganadores de todos. Y le decían los dos morenos gigantes. Muchas veces se cantaba un gol que era de Alberto, pero en realidad le nombraban a Joya y pasaba a la inversa. Entonces Alberto me dijo, yo tengo muchas dudas, ya pasé un mal rato y no quiero volver a pasarlo. Pero bueno, logramos un acuerdo de que yo le iba a enviar el libro borrador y si él no estaba de acuerdo, no lo publicaba, pero finalmente le envié y estuvo de acuerdo y se publicó el libro en abril del año 2000. Tengo una pregunta. Increíble el momento. ¿Qué tiempo te tomó escribir este libro? ¿Cuánto tiempo invertiste para que pueda salir ya en edición? Bueno, el libro empecé yo la recopilación, como les dije, 97, 98, 99. Me vine a Manta
Yo soy de Manta y ya me regresé. Y entonces en Manta me encerré, me acuerdo que fue diciembre y enero, o fue enero y febrero. Sí, estoy casi seguro que fue enero y febrero. Y ya para marzo tenía el borrador, que ya le envié a Alberto. Alberto me dio el ok. Y luego me fui a Quito. En Quito hablamos con la editora Abya Yala, le pasaron la revisión, y con la imprenta de la Universidad Católica, que Alberto había sido entrenador de la Universidad Católica, se me abrió las puertas allí, mandamos la impresión de los primeros 100 libros. Bueno, Freddy, nos comentabas sobre los tiempos de Alberto en Peñarol, pero es importante conocer los inicios, conocer el origen de Alberto. Y para eso necesitamos remontarnos a muchos años atrás, a la provincia de Santa Elena, en Ancón. ¿Qué nos cuentas de Alberto, su biografía? Sí, ahí voy a ir de adelante para atrás. En el año 1964 juega la selección de Uruguay contra Inglaterra en el estadio de Wembley, y Alberto marca un gol en el estadio de Wembley. Fue el primer ecuatoriano que marcó en Wembley. Y los periodistas ingleses fueron al hotel y les decían que no entendían nada, que como un jugador que tenía un apellido inglés, que jugaba por Uruguay, pero que resultaba que era ecuatoriano. Bueno, la respuesta está acá. La respuesta se va a 1914. En el año 1914 se encuentra petróleo en la provincia de Santa Elena. Llegan unos geólogos europeos y ratifican que hay petróleo. Iban a empezar a sacar el petróleo, pero empezó la Primera Guerra Mundial. Se terminó la Primera Guerra Mundial, regresan en 1918. Vienen ingleses, pero también traen grupos de trabajadores de las islas inglesas, Jamaica, Barbados. Y allí llega, entre los trabajadores, llegó Walter Spencer, quien se casó con América, una ciudadana ecuatoriana, América Herrera, y es allí donde se da la respuesta que tenían los ingleses en el año 64, en el año 1918. Ahí llega el papá de Alberto, tiene obviamente los afectos con la mamá, crea una familia, y nace Alberto, que era el último de los hermanos, en la provincia de Santa Elena, básicamente en Ancón. Alberto tenía 2 hermanos que jugaron muy bien a la pelota, pero el que más lo marcó fue Marcos Spencer. Y Marcos ya jugaba en el Everest para el año 56 y lo lleva a Alberto. Alberto jugaba en equipos locales de la ciudad de Ancón y lo lleva a hacer una prueba a Everest. El equipo en el que más trascendió en Ancón fue el Andes, un equipo famoso, el Andes de Ancón. Y pasa la prueba en Everest y desde que llega empieza a marcar goles y marcar goles y marcar goles. A punto que ya en el 58 Spencer ya era una celebridad, que muchos se decían ¿por qué no estaba en Barcelona o Emelec? ¿Por qué? Porque el presidente de Everest era una persona muy especial que sabía que tenía una joya que la podía vender afuera directamente. En su momento, bueno, nos explicabas cómo era el tema de Spencer, y es que cuando uno, como persona joven, comienza a indagar y comienza a ver parte de la lectura simplemente nos detalla una parte de la historia. Y en esta nos dice que Alberto es descubierto por el fútbol uruguayo y más en concreto por Peñarol en un partido amistoso por la inauguración del Estadio Modelo de Guayaquil, Ecuador. Pero no nos dice que Alberto ya en ese momento en Ecuador ya era toda una celebridad. Sí, hay unas cosas que tienen que ver con el destino, que es interesantísimo, porque como te comentaba la anécdota de Wembley y el apellido Spencer, mira que en el año 58 Spencer ya era celebridad, tanto así de que Spencer juega en un partido en que vino River a enfrentar a Emelec, y juega Spencer, que era un jugador que pertenecía a Everest, hace el refuerzo de Emelec y enfrenta a River Plate, que tenía en el arco a Amadeo Carrizo, en el año 58, que después ellos 8 años después iban a tener ese encuentro histórico que se acordó hace poco en la final de River con 66, con Peñarol. Entonces, ya para el 58, Spencer Alberto ya era una celebridad. Lo llevaban de refuerzo al Olmedo de Riobamba, iba a jugar a Manta. Era lo que yo llamo en mi libro el comodín. Se puso las camisetas de casi todos los equipos ecuatorianos, reforzando antes de que juegue ese partido contra Peñarol en la inauguración del Estadio Modelo en el 24 de julio del año 59, ya Spencer ya era una celebridad. Ahora queremos saber y conocer en detalle qué pasó en este partido. ¿Por qué esa impresión de Peñarol, sabiendo que Peñarol en aquellos tiempos, al igual que el fútbol brasileño, era el fútbol que dominaba el mundo? No es como hoy en día, que realmente la mejor parte del fútbol, la mayor parte del flujo económico y el nivel viene de Europa.
Sí, tienes toda la razón. Mandaba el Río de la Plata y Brasil en el fútbol, tanto así de que estamos hablando del año 59, 58, Uruguay venía de ser campeón del mundo en el 50. O sea, estaba muy fresco todavía esa paternidad mundial que tenía el fútbol uruguayo. Entonces, resulta que Spencer lo ven en este partido, pero como yo lo comento en el libro, ya yo estuve en la casa en Uruguay de Welfi, del presidente Gastón Welfi. Estuve en la casa después que publiqué el libro y conversé con la familia y ellos comentaban de que ya le habían pasado el dato de que había un jugador extraordinario en Ecuador que podía ir a Peñarol. Él tuvo problemas porque decían, ¿cómo un jugador ecuatoriano de un fútbol intrascendente va a venir a darnos clases a nosotros que somos los campeones del mundo? Entonces el contador, porque a eso se dedicaba Gastón Welfi, tuvo un gran ojo, vino. En ese partido Alberto tuvo una presentación espectacular y hay un gol que lo graficaron los diarios porque Spencer deja la marca de los zagueros uruguayos pasándole la bola por arriba, especialmente a Martínez, Richard Martínez, que era el back central de Peñarol, y luego enfrenta a Bernardico, que era el arquero, y también le hace un sombrerito, hace un doble o triple sombrero, no hay tomas de eso, pero de lo que yo registré y tengo una gráfica, hay un doble o triple sombrero que deja enloquecido a los uruguayos y en ese momento deciden que ese jugador se lo tienen que llevar para Uruguay. Hay una anécdota bastante graciosa que precisamente la vi recopilando mucha información para poder hacer este episodio, y es que dicen que en algún momento hay una conexión entre los ecuatorianos con los uruguayos y una persona le comunica a Alberto que Peñarol lo quería llevar, que Peñarol estaba muy interesado en llevárselo, pero él no lo creía de ninguna manera. Sí, Alberto siempre fue una persona discreta, una persona introvertida, tímida. Incluso a él le costó dejar Ancón para venir a Guayaquil. Él se quiso regresar, más bien se regresó un par de veces. Guayaquil le pareció una urbe muy grande. Bueno, quienes venimos del campo, de ciudades pequeñas, sabemos lo lindo que es vivir en una ciudad pequeña, donde conoces a todo el mundo, al panadero, a todos. Pero te vas a la urbe donde es otra cosa. Entonces, si ya per se Alberto había tenido un choque emocional viniendo a Guayaquil, imagínate lo que era en esa época ir a Montevideo, donde ya se había jugado una final de campeonato del mundo en el 30 y donde estaban los campeones del mundo y los campeones olímpicos, donde había una presión tremenda. Entonces, es verdad, Alberto no quería ir. Tengo una consulta. Muy aparte de la propuesta que tuvo Peñarol, ¿existió otra más de algún equipo interesado en Spencer o solo existió la del Uruguay? Bueno, se habló de otras ofertas, ¿no? Se habló de otras ofertas, pero lo que con fuerza se tenía era que Barcelona lo quería sí o sí. Pero cuando se puso la cotización de $10.000 para esa época, era inalcanzable, era absolutamente inalcanzable para Barcelona. Pero se habló de Millonarios, especialmente en Colombia, por el dorado colombiano, por lo que significó la fuerza económica que tuvo Colombia para esa época. Se habló de él de ir a Colombia. ¿Y qué lo cambió de opinión? ¿Qué pasó para que Peñarol tuviera? Peñarol en esa época es Real Madrid de esta época, es Barcelona de esta época, es Manchester United de esta época. Eso fue Peñarol en esa época. Lo que pasa es que hay que sumergirse, hay que hacer una introspección, meterse a los diarios del mundo para ver lo que era Peñarol. A Peñarol lo invitaban a darse vueltas por toda Europa en partidos amistosos. Es por eso que Alberto es de los pocos jugadores que tiene goles marcados al Milán, a Barcelona, a Benfica, Real Madrid, Dinamo, Rapid de Viena, Celtic de Glasgow, a tantos equipos, porque Peñarol iba a Europa a darse la vuelta pagado por toda Europa. Entonces era una vedette. Realmente Peñarol era el equipo de moda en el mundo. Y mira que precisamente ese era el tema que conversábamos con Brian antes de hacer el enlace contigo, y es que realmente cuando a uno le preguntan sobre la Copa Libertadores es inevitable no hablar de Alberto Spencer, que es el máximo goleador. Yo vendría a poner una comparación, aunque muchas veces las comparaciones suelen ser odiosas, pero es muy importante entender más o menos el contexto de lo que es y lo que fue y lo que seguirá siendo. Spencer es para América lo que Di Stéfano es para Europa. ¿Estamos en lo correcto? En aquella época. Hoy sería Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Exactamente, sí. Cuando a mí me lo preguntan en entrevistas, especialmente en medios nuestros, ecuatorianos, yo digo que para dimensionar lo que fue Spencer, tendríamos que buscar en esta época un jugador ecuatoriano que sea comparado con Messi, que sea comparado con Ronaldo. Porque la revista France Football de aquella época dijo que el único jugador comparable con Pelé era
Spencer, y que después venía Di Stéfano y que después venía Puskás. Ese era el orden de los 4 grandes jugadores de aquella época. Estamos hablando de una época donde jugaba además Garrincha, Labruna, Sanfilippo y grandes jugadores, Por ¿no? supuesto, la época más romántica del fútbol. Sí, es la época más romántica del fútbol. Me acuerdo que cuando estaba escribiendo el libro, me reuní con César Luis Menotti y le dije que quería unas palabras de él para mi libro. Recuerdo que era en la Villa Dominico, el lugar de entrenamiento de Independiente, y ahí nos pusimos a hablar. Y él decía, tú no te imaginas lo que fue Spencer. Yo lo enfrenté jugando por Rosario Central. Era un jugador increíble, porque era un jugador, dice, hay 2 clases de jugadores. Hay jugadores que son rápidos, pero que no tienen talento, pero hay jugadores que tienen talento, pero no son rápidos. Y Spencer tenía las 2 cosas. Te llevaba, te traía, pero te llevaba con filigrana. Y ese segundo gol que Spencer marca en el 66 en el Estadio de San Martín, en el de Real Madrid, lo muestra, porque él sale de la media cancha y va llevando, arrastrando marcas, llevando hasta que llega y marca el gol. Y por supuesto que esas sí que son palabras mayores. César Luis Menotti, un ícono del fútbol sudamericano, más que todo en Argentina. Por supuesto. Y también para escribir el libro me tocó reunirme también a conversar con Bilardo, con Carlos Salvador Bilardo. Él me decía que él cuando era jugador de Estudiantes, porque acordémonos que en esa época Estudiantes fue un equipo grande de América también, ¿sí? Estudiantes de La Plata. Comentaba Bilardo, me decía, mira, en la charla técnica nosotros nos decían, al que hay que controlar es a Spencer, ¿sí? Tenemos que controlar a Spencer. Y resulta que terminaba el partido y Spencer nos había metido un gol. ¿Para qué valía la charla?, decía Bilardo. Era un jugador dotado de técnica, además de que era un jugador fantástico, estaba rodeado en el momento por los mejores jugadores de la época en Sudamérica. Sí, eso es muy importante destacarlo, porque por ejemplo, si miras el tercer gol que marca Peñarol a River en la tercera final del año 66, mira que la pelota la toca Abadí. Abadí era el mejor 10 de esa época, un volante genial, y se la toca para Forlán, el papá del Forlán que Diego conocemos. Centra Forlán y cabecea Spencer. Mira la calidad de jugadores que había en esa época. Y a quien le marca el gol Spencer es a Carrizo. Fíjate cómo en la cancha hay 4 nombres que fueron leyendas. En ese fútbol jugó nuestro querido Alberto Spencer. Ahí es cuando uno dimensiona lo que fue Alberto Spencer para ti como representante del periodismo del Ecuador y también, ¿por qué no?, como aficionado del fútbol. ¿Sientes que quizás el hincha ecuatoriano fue un poco ingrato con Spencer? Con Spencer fueron ingratos, no los hinchas, porque en esa época no hubo la tecnología que hay ahora, porque si hubiéramos tenido la tecnología y hubiéramos vivido, por ejemplo, la final contra Santos, que fue increíble, la final contra Benfica en Portugal, cuando Eusebio le decía que pare la mano a Spencer, o las finales con River, o la semifinal contra San Lorenzo de los hermanos Sanfilippo. O sea, el libro tuvo éxito, y perdonen que hable del libro, el libro tuvo éxito porque en este libro yo trato de hacer un recuento de todos esos grandes partidos que jugó Spencer, ¿sí? Pero si no existe este libro, si hubiéramos tenido mejor imágenes, creo que le habríamos dado la dimensión que tuvo Spencer en esa época, porque donde fue, brilló. Nosotros conversábamos alguna vez, yo le decía, Alberto, para mí la mejor selección del Ecuador fue la del 65, y él me decía, sí, también fue la del 65. Pero ¿qué pasó? Éramos grandes jugadores, pero éramos ingenuos. El jugador ecuatoriano siempre fue dotado técnicamente, pero en algunas cosas fue ingenuo. Esa selección del 65 que ganó en Barranquilla, que ganó aquí, que perdió con Chile porque le rompieron las costillas al Saldo, porque hicieron expulsar a Spencer, porque le hicieron muchas cosas. Esa selección fue inocente. Entonces, Alberto decía que quizás nos faltó a nosotros esa picardía, nos faltó malicia para ser reconocidos, para que Ecuador sea un poco más. Entonces, a Spencer quizás no se reconoce porque en esa época no fue al Mundial. Pero por eso te decía, una cosa eran los compañeros que tenía Alberto, la malicia. Por ejemplo, ustedes busquen quién fue Pepe Sacía. Pepe Sacía fue el número 5 de Peñarol, un jugador comparable a Edwin Tenorio de esta época, un jugador rudo. Entonces, como Spencer se la tenían dedicada, él a los rivales les iba a decir, el que me toca a Spencer se mete conmigo. Y como él tenía una fama de un bárbaro, entonces él le ayudó mucho a Spencer para que meta goles, porque los rivales ya sabían que le tenían que dar a Spencer, pero iba Pepe Sacía, que medía como 2 metros, y decía, a ver, ¿cuál me toca a Spencer? Ya sabe. Entonces alguno lo tocaba y le caía el camión. ¿Te parece si vamos con un breve resumen de todo lo que fue Spencer para Peñarol, incluyendo títulos, sus goles y todos sus récords?
Bueno, Spencer llega a Peñarol en el año 60, en los primeros meses del año 60, y ahí hay una cosa interesante porque el 6 de enero del año 60 le hacen la despedida a Alberto Spencer porque ya se iba de Ecuador y se la hace vistiendo la camiseta de Liga de Quito en el Estadio Atahualpa en un partido contra el Botafogo que jugaba Zagallo, Nilton Santos. Entonces se va Spencer, llega a Uruguay, pero en Uruguay había habido un problema con la final del año 59 que jugaba Nacional y Peñarol. Entonces hubo ahí todo un problema que esa final no se pudo jugar en el 59 y la aplazaron para los primeros días del 60. Peñarol hizo habilitar a Spencer y Spencer, teniendo muy pocos días en Uruguay, ya logra ser campeón y además derrotando al archirrival y marcándole goles. Así empieza la gloria de Spencer con Peñarol. En el año 60 se hace la primera Copa Libertadores y Spencer tiene una presentación increíble. Arranca la Copa marcándole 3 goles al Wisterman de Bolivia y la termina siendo campeón. Va a jugar la final intercontinental, la primera que se realizó contra Real Madrid. La pierde Peñarol, pero Spencer marca el primer gol de un ecuatoriano, gol oficial en Europa, le marca a Real Madrid. El Madrid gana esa ida, luego vuelve a ser campeón en el año 61, allí juega la final contra el Benfica de Portugal, el Benfica de Eusebio, y ahí logra dar la vuelta olímpica y ser campeón mundial de clubes, marca también. A Spencer se le reconoció porque siempre Spencer estuvo en los goles importantes, o sea, hay jugadores que te marcan el 6º gol en una goleada, pero hay jugadores como Spencer que te marcaban en un partido cerrado, en un partido bravísimo, en los últimos minutos. Entonces Spencer marcó en todas las finales que jugó, en la del 60, en la del 61 y en la del 66 que fue campeón. Spencer marcó en todas las finales. Ese es el reconocimiento que tiene. De ahí, bueno, Spencer tiene varios títulos en Uruguay, una decena de títulos locales. Siempre se le reconoce de que él, además, en los partidos que era contra Nacional, que era el archirrival, Spencer salía a flote. Yo recuerdo que porque el libro se publicó en versión ecuatoriana y en versión uruguaya. Yo fui al lanzamiento de Uruguay y una de las cosas extraordinarias que en el lanzamiento del libro que tuvimos en Uruguay, la mitad de la gente que estuvo en ese coliseo era gente de rivales que fueron de Nacional. Y es porque en su andadura por Peñarol, Spencer siempre triunfó jugando contra el Nacional, tanto así que la peor lesión que tiene Spencer en su carrera, le rompen la pierna, se la rompe el arquero de Nacional, ¿no? Pero básicamente en cuanto a cosechas, es eso lo que tiene Spencer. Spencer marcó 48 goles en la Copa Libertadores con la camiseta de Peñarol de Uruguay y marcó otros tantos goles con la camiseta de Uruguay. Le ofrecieron ser naturalizado uruguayo, él no quiso, él siempre se sintió un ecuatoriano. Él quería siempre ser ecuatoriano y quería que se lo conozca como Spencer de Ecuador. Esa es un poco su andadura, ¿no? A breves rasgos, la cosecha de Alberto, de además jugar partidos increíbles como esa final del 66, donde jugaron 3 partidos contra River, uno en Montevideo, otro en Buenos Aires y otro el desempate que jugaron en Santiago de Chile, ¿no? A todo eso también agregarle que fue 8 veces campeón del campeonato uruguayo, que era en ese momento una cosa inimaginable, remontándonos a las palabras que ya mencionabas. El fútbol del Río de la Plata y el fútbol de Brasil era lo más top que había y que si triunfabas ahí era porque realmente eras un monstruo del fútbol. Claro, cuando Spencer triunfa con estos títulos uruguayos, lo pidió el Inter de Milán, eso sí lo charlamos, pero él se sentía tan cómodo, especialmente cuando ya se casó, cuando ya se afincó en Uruguay, cuando ya fue parte de la cultura, porque tú sabes que cuando llegas a una ciudad como Guayaquil y te toca pasar 5 meses de frío, te choca, el invierno es muy fuerte y ahora tenemos la tecnología para pasar con calorcito, simpático, pero antes era ir a pasar en una concentración. Entonces ya después, Alberto, los triunfos que tuvo en Uruguay hicieron que sea tentado por varios equipos de Europa, pero como bien lo dijiste, en esa época había buena plata y había mucha gloria acá, porque jugabas contra lo más top del fútbol mundial de esa época, ¿no? Bueno, mencionar además de eso que para Alberto de ninguna manera fue fácil hacerse un nombre en este equipo. Recordemos también que en el contexto de aquellos años que se vivía y disputaba Alberto Spencer, disfrutaba de su fútbol,
Se vivía mucho esto del tema del racismo, sobre todo también en las regiones del Río de la Plata, donde eran en ese tiempo otra cosa a lo que es ahora. Hoy es condenado ese tipo de acciones, pero creo que Alberto tuvo muchos problemas también con eso. Yo diría que Alberto fue, de alguna manera, digamos que tácita, un jugador que logró que esas barreras del racismo cada vez sean menos. Porque Alberto fue tan querido, que muy poca gente se atrevería a cuestionarlo por el color de su piel, ¿sí? Toma en cuenta que además eran los que metían los goles en Peñarol, eran dos negros, dos jugadores negros, ¿sí? Era Spencer y era Joya. Pero además en Uruguay, quizás a diferencia de Argentina, el hecho de los grandes jugadores uruguayos, acuérdate que el Euro del 30 y de las medallas olímpicas fueron 3 jugadores de raza negra, empezando por Obdulio Varela, que es el gran referente histórico de Uruguay. Entonces, sí le tocó vivir, pero no tanto. Más bien le tocó vivir y ser parte y ayudar, coadyuvar, para que el racismo no le pegue tanto. Definitivamente, como tú lo decías, Alberto fue quizás una persona que rompe con este esquema, que rompe con estos prejuicios y logra salir a flote y logra hacerse un nombre en el equipo que para muchos es uno de los más grandes del sur del continente, junto a otros grandísimos cuadros como Independiente de Avellaneda, que ya comentabas que en algún momento también estuviste por allá cubriendo toda la información del Rojo, junto al Ceneice, a Boca Juniors, River Plate. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El tema de Peñarol en esa época era... El poderío futbolístico en América se divide de la siguiente forma. Era el Peñarol de Spencer, el Santos de Pelé, el Botafogo de Garrincha, el River de Amadeo Carrizo. Y ahí para atrás iban otros equipos como San Lorenzo y otros tantos cuadros brasileños, pero básicamente así venía la historia. O sea, imagínate, es como que digan en este momento el Real Madrid del jugador ecuatoriano X, ¿no? Así era, así era. Según lo que has leído y visto acerca de Alberto Spencer, ¿hay algún jugador que se asemeja al nivel futbolístico que tuvo Alberto en ese tiempo o simplemente no existe jugador tal cual como él? Lo conversamos con Alberto, me acuerdo en el año 2000, en esa época, cuando el Team Delgado empezaba a ser letal por arriba, ¿no? El Team te ganaba por arriba, pero además es que un jugador, un forward, tiene que saber elevarse y después hacer la contorsión y darle el cabezazo. Y el que más se asemejaba era el Team Delgado. El Team Delgado, pero por arriba. Ahora, el Team no tenía el manejo que tenía Alberto por abajo. Alberto tenía manejo por abajo. Iba en velocidad y te hacía el quiebre, te dejaba al defensa y luego sorteaba al arquero. Al Team solo le vi eso en el 2001 en Perú, cuando recibe el pase largo, sortea al arquero de Perú, claro, y Ecuador prácticamente clasificó al primer mundial. Eso lo hacía Spencer normalmente. Si Spencer tuviera la oportunidad de jugar en estas épocas, ¿tú crees que de todos modos triunfaría como lo hizo en Peñarol? Por supuesto, ¿no? Siempre hay gente que trata de hacer analogías y decir, pero si jugaban a 40, ahora juegan a 300. Y no es así, porque en esa época en cambio se pegaba durísimo. No habían tarjetas. Claro. Sí, el otro día escuché un podcast de ustedes sobre las tarjetas. Sí, se pegaba tanto que por eso la gente no entendía, o mejor dicho, entendía que había que dar golpes. Entonces, jugar en un fútbol donde te pegan, te cae un machete, después te cae otro, te cae otro, te cae otro, y ser un goleador y ser estrella, imagínate lo que te tocó vivir. Ahora un jugador se cae porque alguien silba, ¿no? Entonces, en esa época no era así. Definitivamente los implementos eran incluso distintos. Los zapatos eran hechos en una confección casi que precaria. El balón era durísimo, de un cuero que en ocasiones, no sé si lo alcanzó Spencer, tenía la costura salida. Por eso incluso los porteros en su momento y los mismos jugadores usaban una especie de boinas duras para no cortarse la cabeza. Sí, por eso digo que hay que saber, hay que entender las analogías, ¿no? Eso es como cuando en el tenis, yo soy muy fanático al tenis, en el tenis dicen que ahora se juega, que un jugador de esta época, por ejemplo, Novak Djokovic, si jugara con Arthur Ashe, lo dejaría 6-0, 6-0, pero es que Arthur Ashe jugaba con una raqueta de palo que pesaba muchísimo y con unas cuerdas que eran cuerdas de un animal y aún así la metía en el fondo de la cancha y tiraba un passing o tiraba un paralelo. Es igual en el fútbol. O sea, jugabas, como dices tú, con unos zapatos que eran muy precarios, con una pelota que era muy dura y con unos rivales que te lanzaban machete
por cada metro y aún así lograste ser el goleador histórico de un torneo que es ícono del mundo. Hablemos de récords, porque Alberto no solamente es el máximo goleador de la Copa Libertadores de América en la historia. ¿Nos cuentas algo más de todo lo que logró, todas las distinciones que logró individualmente? Primero dejó cimentado el terreno para que el único campeón de los equipos tradicionales de Ecuador, el primer campeón, que no sea de los de Barcelona, Emelec, Liga, sea Everest. Alberto, a donde llegó, fue dejando huella, ya dejó la huella en ese Everest que fue campeón. Tiene una serie de marcas, y lo que pasa es que ya también el libro tiene 20 años que lo escribí, tendría que volver a leerlo, pero tiene marcas. Por ejemplo, hay un partido que, si mal no recuerdo, marcó 5 goles en una Libertadores ante un equipo boliviano, pero tiene otras cosas interesantísimas, como por ejemplo, Alberto le marca prácticamente a todos los equipos grandes de América y de Europa, le marca goles. Por ejemplo, aquí yo tengo el dato, a Fluminense de Brasil le marca, a ver, Universidad de Chile le marca un gol, Cruzeiro le marca 1, Cristal de Perú le marca otro, a Junior de Colombia le marca 2, a Fluminense 1, a Botafogo le marca 1. O sea, a equipos reconocidos, a Milán le marca 1, a Barcelona 1, a Benfica 2, a Real Madrid 2, a Dinamo de Kiev le marca 1, al Celtic de Glasgow le marca 1, a Boca Juniors le marca River, le marca Olimpia, Colo-Colo, Independiente. Es increíble la cantidad de goles que le marcó a los equipos grandes. Yo diría que no hay un equipo grande en América que no haya recibido la firma de Alberto. Mira, le marca, por ejemplo, a selecciones que no te imaginarías. Le marca a selecciones de África, que alguna vez le puse a alguien que me diga qué jugador de Ecuador le marcó a una selección de África, y nadie lo sabía. Le marcó a la selección de Senegal, le marcó en Dakar en el año 64, le marcó un gol. Pero eso lo hizo jugando para cosas Ecuador. Tan exóticas que hizo Spencer. No, lo hizo jugando para Uruguay en partidos amistosos. Que por eso entonces era normal, o sea, vestir otra casaca que no fuera la de su nacionalidad, en este caso de Ecuador, sino de Uruguay. No sé si tan normal, lo que sé es que desde el principio a Alberto le pidieron que juegue por Uruguay. Mira que dicen que la selección del 70, la que jugó en México de Uruguay, o la del 66, si hubiera jugado con Alberto, quizás hubiera sido campeona del mundo, por toda la efectividad que tenía Alberto. A esas selecciones de esa época les faltó un jugador efectivo, porque ya venía de ser campeón. Ya los jugadores del 50 que fueron campeón, ya para el 58, 62, cuando Spencer estaba en su apogeo, ya se habían ido. ¿Sí? Entonces le pidieron a Alberto, pero yo no sé si sería tan común, pero lo cierto es que Alberto siempre dijo: yo jugaré por Uruguay, pero lo que no jugaré es partidos oficiales, porque yo los oficiales siempre los jugaré por Ecuador. Con Alberto llegaste a tener conexión, y sobre todo de esta conexión comunicativa también llegaste a poderlo ver y poderlo disfrutar, cosas que nosotros de las nuevas generaciones no lo pudimos hacer, no tuvimos ese honor de poderlo ver lucirse. Pero para los que no lo conocen, y seguramente para la gente más joven que hoy nos escucha en el Uruguay, ¿puedes describirlo, Alberto, cómo era dentro del campo, qué habilidades tenía? Porque incluso hace poco escuché una anécdota bastante curiosa de cómo era su tipo de definición más efectiva. Contaba una persona en un archivo que Alberto solía siempre mirar el pie de apoyo y que a ese pie solía patear para definir, porque definitivamente era inevitable, ¿no? El pie de apoyo no lo puedes mover. Sí, mira, es interesante lo que dices, y es verdad ese registro al que haces referencia, porque ese era uno de los dotes de Spencer. Yo hablé con un periodista conocidísimo en Uruguay y él me decía: mira, Alberto fue un genio. Si Alberto hubiera sido músico, habría sido un Mozart. Si Alberto habría sido cualquier cosa, porque él como que tenía un sexto sentido, como que tenía un IQ extremadamente elevado, que él analizaba muchas cosas. Dónde colocarse cuando el lateral, porque si eres un 9, tienes que entender que tienes que colocarte en el segundo palo y desde ahí atacar a la pelota. Eso marca lo que es el fundamento del fútbol. Pero sin embargo, Alberto, cuando tenía un lateral que sabía que no la tiraba larga, que no la cruzaba al segundo palo, Alberto corría para el primer palo, porque sabía que ese lateral no le daba el pie para matarla al segundo palo. Entonces era un jugador que rompía lo ortodoxo. Ahora te comento algo: Alberto se retira en el 72, yo nazco en el 71, yo tampoco lo vi jugar. Claro. Y una de las cosas por la que escribo el libro es porque yo no lo vi, pero yo leí tanto de Alberto, que para mí fue genial. En algunas veces que estuvimos en Montevideo,
Para escribir el libro fui muchas veces a Montevideo y salí a comer muchas veces y sentarnos en un lugar a conversar con Alberto, con la grabadora ahí, conversar y conversar y conversar y conversar. Algunas veces me decía, esto no lo pongas, y nos reíamos de cosas que pasaban que obviamente no son publicables. Era una persona extraordinaria, un ser extraordinario, un ser que reivindica lo humano, una persona con una paz en su alma, porque las personas que saben entender a los otros son las personas que tienen paz en su alma. Alberto entendía a los demás, no entraba al choque con los demás. Era una persona que muchos negocios no le fue bien. ¿Por qué? Porque cuando tú eres desprendido, cuando eres una persona, a lo mejor viene alguien a tu negocio y le das gratis una cosa, y no entiende que esa no es la lógica del negocio, pero es la lógica de lo humano. Me fascinó conocer al hombre, a la persona, pero también me fascinó conocer al jugador. Cuando él me comentaba algunas cosas que pasaban en la cancha, por ejemplo, hay una anécdota con Pelé. Él decía que había un partido que iban a tener contra Santos, pero habían llegado al mismo hotel, y entonces los uruguayos tenían fama de rudos, de bravos. Entonces dice que los compañeros le dijeron, no le vamos a parar bola a Pelé ni a su equipo, vamos a poner cara de bravo. Sí, vamos a ponernos duros para que sepan que mañana la van a pasar mal. Entonces dice que efectivamente entra la delegación de Santos y habían dicho que a Pelé le iban a poner la cara más fea. Entonces dice que él no podía poner la cara fea, que él no podía ser una persona fuerte, mucho más contra alguien que él admiraba. Entonces dice, yo no sé qué cara habré puesto, que cuando lo vi a Pelé, Pelé viene y me dio un abrazo. Y me dijo, ¿qué fue Spencer, amigo de amigo? Y se pusieron a hablar. Increíble. Y les arruinó todo lo que habían planificado. Eso habla del don de gente de Alberto, del liderazgo que siempre se manifiesta cada vez que se cita a un personaje que haya podido tener la dicha de jugar con él. Básicamente yo tenía la misma inquietud que ustedes en esa época. Leí tanto de Alberto, nunca lo vi, ya después aparecieron videos y todo, pero había una revista que se llamaba Gol en Argentina, una revista que creo que circuló hasta el año 75. Yo coleccioné esa revista, me traje muchas, las debo tener en Quito, donde Alberto fue tapa muchas veces. ¿Tú no sabes lo lindo que es ver a un jugador, ver en la tapa a un ecuatoriano? Un jugador que todo lo hacía fácil. Todo lo hacía fácil. Yo me acuerdo que cuando ya después íbamos a publicar el libro, y hay gente que se suele hacer lío por todo, decían que iba a haber problemas para la impresión, que iba a haber problemas para la comercialización, que iba a haber problemas para esto, para el otro. Entonces Alberto decía, la frase de él siempre me gustó, y me acuerdo que esa frase me la dio un poco antes de que muera, un día que hablamos en el año 2006. Él siempre me decía, Freddy, tranquilo, que este partido lo ganamos. Cada vez que había alguna cosa, él me decía, tranquilo, que como siempre vamos a salir ganando. Esa es una frase que nunca me olvido de él. Después de que hicimos el libro, yo seguí siendo amigo de él. Incluso les comento a ustedes esta infidencia. Alberto vino muchas veces de incógnito al Ecuador, ¿sí? Vino de incógnito. El problema es que Alberto era muy querido. Entonces, a veces él venía a hacer, porque él era funcionario de Cancillería y venía a hacer un trámite y tenía que irse. Pero si ya sabía que viene, ya le pedían entrevistas. Y a él se le hacía muy difícil decirle no a la gente. Entonces a veces me tocaba irlo a ver al aeropuerto y él pasaba de incógnito, íbamos, hacía el trámite en la Cancillería, firmaba y se regresaba al otro día y se iba. Cosas como esas pasaron. Hasta ahí llegó, a ese punto llegó una amistad muy linda con él. Como tú dices, no es que sea una mala persona, sino que a veces la fama también agobia en demasía a la persona. Está bien que una persona lo busque, ¿no? Porque es muy querido, pero también entendamos al ser humano que hay detrás del futbolista, que también necesita su espacio. Sí, y hay mucha gente que no lo entiende, o sea, hay mucha gente que no lo entiende, y cosas como esas. Yo recuerdo una anécdota que qué pena que en esa época no teníamos celulares, ¿no? Pero él me invitó una vez, hay un lugar que los periodistas más de mi época, los que ya estamos bordeando los 50, Alberto tenía una muy buena costumbre. Él llevaba a sus amigos. Había un lugar que se llamaba, no me recuerdo, pero era creo que el restaurante El Pescador o el club El Pescador de Montevideo, donde se reunían todas las glorias que habían sido campeones del año 50. Entonces me acuerdo tanto que Alberto me dijo, te voy a llevar a conocer unos amigos que te va a gustar. Y nos fuimos a ese club y estaba en la mesa, nada más y nada menos, yo casi muero, Alcides Gilla. No, ¿Sabes que Alcides Gilla fue el que marcó el segundo gol en el Mundial del 50 en Maracaná? Entonces, imagínate estar ahí, yo con la edad de ustedes, un poquito más, pero jovencito, y conversando con Gilla sobre la final del 50. O sea, te quieres morir. Ahora entiendo por qué pedía el experiencia de teléfono. locos.
de ley sacaba buena foto. Sí. Por eso digo, hay cosas que uno pasó que fueron increíbles. Ahí en esa época me acuerdo que estaban ahí en una sola mesa, pero es que me emociono y subo la voz. En esa misma mesa estaban los campeones del 50 y los campeones del 66. Los campeones de Uruguay del 50 y los de Peñarol del 66. Me acuerdo que estaba Richard Forlán, estaban Marzukiewicz, estaban, o sea, para un periodista o para un hincha del fútbol que quiere ser periodista, sentarse en una mesa y ver a todos estos monstruos era una cosa de locos, pero Alberto te daba ese tipo de cosas. Él sabía de que la ibas a pasar muy bien, entonces le decía, te voy a invitar a comer con unos amigos que te va a agradar. Pero no tenía ni una cámara ni nada, no tengo el registro de eso. Increíble, ¿no? Increíble lo que era como persona, no solo como futbolista. Exactamente. Y yo tengo los correos, porque a él no le gustaba escribir correos. Se hacía un lío para escribir correos, pero él me escribía correos y él siempre decía, ¿cómo están tus padres? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está? Siempre hablaba él de la familia. Mire, él vino una vez, de las veces que vino de incógnito, una vez vino y vino con toda su familia acá y alquiló una van y se vino desde Quito y pasó recorriendo todos los pueblos hasta llegar a Guayaquil para enseñarle a sus nietos cómo era el país que él tanto amaba, el Ecuador, que ya no era de sus nietos porque sus nietos son uruguayos. Entonces él de los ecuatorianos que más amó a este país. Él siempre se frustraba al ver la clase política que era tan terrible y cómo un país que tiene tanto tenga tanta gente que no tiene lo mínimo, ¿no? Entonces, pero bueno, así es la cosa. Ahora nos toca hablar de un tiempo en el que Alberto, bueno, naturalmente los años pasan, y Alberto en una renovación que se da con el equipo de Peñarol, el equipo que fue el equipo de sus amores y con el que más se lo identifica a nivel mundial, a nivel sudamericano, bueno, a Alberto le toca salir y ahí es cuando comienza a recibir ofertas. ¿De dónde lo tentaron? ¿De dónde lo llamaron? Quizás estuvo a punto de firmar con uno y se fue con otro. ¿Cómo la pasó Alberto? Alberto, como la mayoría de los ecuatorianos de esa época, y creo que todavía la mayoría de los de esta época, todavía ya no en el número de antes, soñaba con jugar en Barcelona, ¿no? Entonces, en ese intermedio de que Alberto deja Peñarol, especialmente los clubes brasileños los quisieron llevar. Me habló así, recuerdo en su época, de 2-3 equipos brasileños que querían llevarlo, pero él ya quería jugar, sentía que lo poco que ya le quedaba, porque ya había trajinado 10 años a un nivel extremadamente fuerte, con 2 lesiones y otros problemas que había tenido, él quería era jugar en Barcelona. Y bueno, Barcelona en esa época lo trae y es ahí donde marca los otros 6 goles de la Libertadores, logra hacer ese cuarteto increíble con Perico León, y otros 2 jugadores que ya se me escapan los nombres, pero respondiendo a tu pregunta, Alberto tuvo muchas propuestas, pero especialmente sólidas del fútbol brasileño, de equipos brasileños, pero terminó en Barcelona. Para poner en contexto a las personas que son de otros países ajenos al Ecuador, ¿qué es Barcelona para el continente? ¿Qué es Barcelona en Ecuador? Bueno, Barcelona es el equipo más grande del Ecuador. Eso me ha costado a mí algunas cosas, especialmente desde que Liga fue campeón del año 2008, Liga de Quito, ya que me dices para que las personas en el extranjero, porque la grandeza es la suma de varias cosas, ¿sí? Entonces, Barcelona encarna muchas cosas. Yo Barcelona lo sigo desde el año 80, que yo tenía 9 años, aunque yo soy hincha del Manta Sporting Club, que fue el equipo que me gustó de la época. No soy hincha de Barcelona, no hincha de Emelec, pero soy hincha del fútbol. Yo me iba de Manta, cuando tenía 15 años, a Guayaquil a ver los partidos de Barcelona en el Estadio Modelo. A ese punto de fugarme de adolescente con otro grupo de amigos a irnos a ver el fútbol en el Estadio Modelo. Barcelona representa tanto, es la suma de una multitud, de una historia, de unos títulos que son parte de la cultura de un país. Que eso no se cambia porque otro club tenga un título o 2 o 3 o 4. Ese otro equipo todavía le faltan otros ítems, y en la Liga de Quito lo he dicho, no tengo problemas, tengo muchos amigos con la Liga. Liga le falta todavía para ser el equipo más grande del Ecuador. Barcelona, con lo que ha hecho, todavía es el equipo más grande del país. Bueno, ¿y por qué yo te hago esta pregunta? Porque dices tú, conociéndolo en tu experiencia personal con Spencer, que Spencer soñaba con jugar en este equipo. Y mira que Spencer lo logró todo. Estar hablando de que un jugador que conquistó el mundo con los pies y sobre todo con la cabeza, por su recordado apodo Cabeza Mágica, por sus imbarajables disparos de cabeza,
cómo un jugador que llegó a tanto, que llegó a ser tan reconocido, quiere estar en un equipo del Ecuador. Por eso era la pregunta, básicamente. Bueno, sí, porque como te decía, para los de antaño, como para una buena parte del país, ya no tanto, Barcelona en los 60, en los 70, en los 80, Barcelona es Ecuador, por eso se acuñó esa frase. Entonces había el sueño de todo jugador que lograba llegar a primera era poder pasar por Barcelona. A lo mejor ahora no tanto como antes, pero aún siendo un jugador que, como dices tú, había coronado el mundo, sabía que sí, había algo más después de la cima del mundo, ¿Y aquí que era quién tuvo jugar el en placer? Barcelona. ¿Fue Barcelona de contar con Spencer o realmente de Spencer de llegar a Barcelona? Qué buena pregunta, porque para mí son las dos cosas. Galo Rollero y otros dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que Spencer juegue en Barcelona, pero claro, había también el afecto, las ganas, el sueño Y este por Spencer jugar en Barcelona fue de parte de Alberto. este equipo mítico que rompió tal vez una racha porque enfrentó a este Estudiante de La Plata que prácticamente nadie le ganaba ahí en el 71. Fue partícipe de la hazaña de La Plata. Sí, lo que te decía hace un rato, o sea, donde Spencer fue, siempre hubo algo grande. Hasta hace unos 3 lustros, lo más grande que había era la hazaña de La Plata. Y en el gol interviene Spencer. El pelotazo es buscando a Spencer, ¿sí? Pero asoma a Basurco y la manda adentro. Lo derrota el arquero de Estudiantes, que era el Bambi Flores, que era un arquero mítico de Estudiantes de La Plata. Mira cómo él siempre estuvo haciendo historia. Alberto siempre estuvo donde llegó, estuvo para firmar letras de oro. Freddy, ¿puedes decir que Alberto Spencer entonces el deportista con más grandeza de Ecuador? ¿O hay alguien más que le puede quitar esa dicha? No creo que haya otro jugador. Por ahora creo que lo de Spencer no se ha logrado superar y no se trata tampoco de empatías o antipatías o de egos. Se trata de ser justos con quien le pusieron al mundo por delante y logró conquistarlo. Y además ser tan querido, ¿no? Porque Spencer donde fue querido. Es que hay que ser persona, no solo aquel que asume un rol, asume un papel y se muestra en el papel y cuando se acaba el show vuelve a ser un tipo antipático. No, Spencer fue una gran persona y fue el mismo dentro y fuera de la cancha. Freddy, te agradezco un montón de sobremanera, en honor al tiempo. Sé que tienes pactadas otras actividades y realmente queremos que puedas llegar y cumplir con todos. Muchísimas gracias por el aporte que hiciste para Futbolero en Cuarentena. Estoy segurísimo que mucha gente en el Uruguay, mucha gente en Ecuador va a poder disfrutar un montón de este programa y sobre todo hacer el reconocimiento a quien en vida fuera el gran Alberto Spencer Herrera, ídolo del fútbol uruguayo, ídolo de Sudamérica. Gracias, Freddy. Gracias a ti, Pato, gracias a Brian. Ya hemos en una próxima oportunidad pues conversar y seguir hablando de esto que tanto nos gusta, el fútbol. Por supuesto, así será. Así llegamos a la parte final de una nueva emisión para Futbolero en Cuarentena. Muchas gracias a Brian Rodríguez y al periodista ecuatoriano Freddy Álava por tremendo aporte. Y sobre todo esperamos que ustedes desde casa nos hayan acompañado y disfruten de lo que fue este homenaje para el gran Alberto Spencer. Un abrazo de gol y salud para todos.